Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Bogotá va a tener un cambio extremo en uno de los íconos y referentes de la ciudad, que es el Estadio El Campín. Para contarnos qué es lo que viene con este megaproyecto, qué es lo que está pasando y a qué nos vamos a enfrentar en el futuro cercano en materia de entretenimiento, nos acompañan dos expertos de la empresa Sensia, el doctor Jaime Luque y el doctor Edgar Miguel Cardona. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenos un poco qué es el proyecto, el megaproyecto de transformación del Estadio El Campín y sus alrededores. Doctor Luque. Yo creo que esta parte es la que más le gusta contar al Pote. Básicamente, la transformación de una infraestructura de estas obedece, como todo lo que sucede en nuestros países, a una necesidad. La necesidad de tener escenarios apropiados que cumplan condiciones técnicas, que todos los que asistan tengan los corredores adecuados, las puertas adecuadas, que cumplamos normas de seguridad. Nuestro estadio es muy viejo y es un estadio que se ha transformado de acuerdo a las necesidades, pero que no tiene una infraestructura muy bien planeada. Y lo que hemos querido hacer desde hace 7 años es ver cómo nosotros desde lo privado nos volvemos parte de la solución en buscar transformar toda esta área. La idea es coger lo que hoy es el parqueadero sur y norte del Estadio El Campín, el Estadio El Campincito, todo el complejo de tenis, todo ese sector, exceptuando la parte del Movistar Arena, todo eso en una nueva Bogotá, en un nuevo ícono para la ciudad y que se vuelve un hub turístico. Algunos expertos en materia de urbanismo hablan de la acupuntura urbana, de unos puntos específicos que permiten el desarrollo de unas zonas. ¿Es eso esto? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando uno mira la ciudad en general, ve que la NQS mueve más de 2,5 millones de personas al día, ve que más de 170,000 personas pasan todos los días por este sector caminando, trotando, yendo al Transmilenio, saliendo del Transmilenio. Este es un lugar neurálgico de la ciudad y es un lugar que hoy es vacío. Hoy los parqueaderos solo es para la gente que tiene carro y plata, en el estadio hay que tener boleta para ir a un partido o un concierto, las canchas de tenis son clubes privados, en fin, es el espacio público más privado de la ciudad y lo que queremos es transformarlo en un espacio que de verdad revitalice no solo esa zona, sino que el proyecto sea lo suficientemente ambicioso, grande y que su infraestructura, su arquitectura obedezca e impulse a que la ciudad crezca. Y que sea como ese ícono de la ciudad, ese destino final de la ciudad, donde cuando uno va a ciertas ciudades ícono, tengo que ir allá, entonces este es el lugar al que hay que ir en Bogotá, hacia allá lo estamos orientando. Cuando uno habla de este proyecto, ¿de cuánto está hablando? ¿En inversiones a cuánto asciende? Estamos hablando de una inversión cercana a los 2.4 billones de pesos. Vamos a tener un aporte importantísimo para la ciudad y aquí es muy importante recalcar que el aporte todo lo hacemos los privados. Aquí no hay ningún recurso público, la ciudad no está aportando ningún tipo de dinero, pero adicionalmente el predio es de Bogotá. Luego todas las mejoras que le hagamos son de Bogotá. Aquí Bogotá es la que va a recibir la totalidad del incremento patrimonial para la ciudad. Entonces, cuando termine la concesión, nosotros le vamos a entregar todo el proyecto, todo el complejo, y la ciudad va a seguir disfrutando, obviamente, de él durante todo el tiempo que esté vivo. Esa es la figura. La figura es una concesión que le entrega la ciudad a unos privados para que la administren por ¿cuánto tiempo? Así es, la concesión es bajo el mecanismo de APP, que son las asociaciones público-privadas que a partir del 2012 están reguladas en Colombia. Es importantísimo tener en cuenta, Colombia tiene la considerada tercera mejor ley de APPs del mundo. Nosotros hemos desarrollado en el país muy profundamente este mecanismo y ahora lo estamos haciendo para este tipo de hub turísticos. Va a durar 29.2 años, en donde vamos a demorarnos 4.5 años entre los diseños finales y las licencias de construcción, que son los primeros 12 meses, y 3 años y medio construyendo. A partir de ahí, pues ya el proyecto completo se operará hasta que se cumplan 29.2 años y en ese momento se le devuelve a la ciudad. Una pregunta desde la ignorancia. Esos proyectos grandes de infraestructura o lo que estamos viendo de proyectos gasíferos o petroleros, ¿tienen un proceso de licencias ambientales y de consultas previas? ¿Acá hay algo parecido?
Realmente en el proyecto siempre se ha incluido lo que requiere la ciudad. Este es un predio muy maduro hacia lo mismo que está haciendo. Nosotros tenemos un estadio que viene operando con conciertos que vienen haciendo hace ¿cuántos años, Pote? No, pues, Venimos lo que tenemos. claro, Entonces, hubo una parada de 8 años y luego la ley de las artes escénicas volvió a darle la posibilidad a que coexistan fútbol y eventos, y desde entonces, 2011 a hoy, se han producido más de 50 y tantos eventos. y el mecanismo no requiere sino como año y medio de permisos. Entonces, entre los permisos, esto ha sido evaluado por la Secretaría de Planeación, por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Cultura, por el IDRD claramente. El IDRD luego contrata un grupo muy importante de consultores externos para que revise todo el proyecto y vea que sí cumple, no solamente con los requisitos de ley, sino con el POT, con todos los requerimientos ambientales, con 18 meses trabajando con la Secretaría de Movilidad para el proyecto de tránsito que ahora estamos volviendo a traer a valor presente a esta época. Te puedo decir que son cerca de 3 años de permisos y licencias que llevábamos. Licencias todavía no. Las licencias son las que vienen el próximo año. Ok, la concesión es por 29 años y poquito más. ¿Eso es prorrogable o no? Pues realmente no, pero se puede generar un proyecto final. Entonces, lo que dice un proyecto nuevo al final. Lo que dice la ley de APPs en Colombia es que tú tienes máximo 30 años para recuperar tu inversión. Este es un proyecto que tiene 29.2 años, eso es hasta cuando cierran realmente las condiciones económicas, pero al final de la concesión, cuando queden más o menos unos 3 años, se evalúa probablemente un nuevo proyecto donde se hagan unas inversiones nuevas, unas inversiones adicionales, unas nuevas adecuaciones, y ahí la alcaldía evaluará una nueva concesión. No hay más prórroga después de los 30 años de concesión. Ok. Para dimensionar el proyecto, ya nos contó el valor, más de 2 billones de pesos. Para dimensionarlo y poder que la gente tenga una idea en la cabeza de qué es esto, en cifras, ¿qué podemos decir en materia de empleo, de impuestos, de recuperación de espacio público? Buenísimo. Sí, sin lugar a dudas tendríamos que mirar por etapas y cada uno de los momentos. Sin lugar, mientras vamos a estar construyendo, vamos a estar operando. Es decir, el fútbol no para, los eventos no paran, entonces tendremos personas, las que hoy se está generando empleo dentro del estadio de fútbol seguirán permaneciendo y activando su empleo, mientras más de 2.500 personas estarán empleándose para la fase constructiva. Eso estoy hablando de solo la parte constructiva. Y luego, cuando ya empecemos en la operación del nuevo proyecto, esperamos más de 4.500 a 6.000 empleos directos, sin contar los indirectos que pueden ser una gran cantidad. Y eso en plata son 270.000 millones de pesos en salarios que se pagan en esta primera etapa y por encima de los 400.000 en corrientes en la segunda etapa, de empleos de la gente, de la concesión y de la construcción. Ahora, cuando eso lo comienzas a escalar de los que van a trabajar en la clínica, los que van a trabajar en el hotel, los que van... Entonces tenemos un multiplicador de empleos directos y un sinnúmero de empleos indirectos que vamos a tener nosotros generando. En impuestos es bien interesante, porque nosotros hablamos en incremento del IVA cerca de 167.000 millones de pesos, 113.000 millones de pesos en ICA, para hablar ahorita más tarde de lo que le queda al IDRD y a la ciudad, aunque el ICA también le queda directamente a la ciudad. Tenemos también, ese proyecto tiene una parte muy linda, y es que toda la conexión de las áreas son plazoletas de espacio público. Entonces vamos a tener, como nos contaba el Pote ahorita, tenemos un proyecto hoy, un espacio hoy que es el área pública más privada que hay, pero aquí vamos a tener como un tipo parque metropolitano donde la gente va a pasar el tiempo, a disfrutarlo con conectividad, con una serie de amenidades para todo tipo de ingresos. Aquí desde que te gastes 5.000 pesos hasta el límite que tengas tú personalmente. La oferta es completa y vamos a tener poco más de 50.000 metros cuadrados de espacio público definido para el disfrute de los bogotanos. Esto, entre otras cifras que nosotros podemos ver, la derrama económica en turismo, en lo que uno calcula inicialmente. Estamos hablando de 136.000 millones de pesos, pero vimos cosas como el festival del fin de semana pasado, que rompió todos los récords en parafiscales. Entonces, de parafiscales ni hablemos, porque solo los shows del fin de semana pasado dejaron 2.500 millones de pesos al ministerio, al PULEP, pero eso lo puede
recuperar la ciudad y usarlo para construcción de escenarios culturales. Entonces, desde todo punto de vista, el proyecto es un generador de ingresos para la ciudad y de oportunidades para la ciudad, que entre otras cosas es el segundo proyecto más grande de la ciudad de infraestructura. Después del Metro. Hemos hablado mucho del Campín. ¿Qué otros elementos tiene el proyecto? Usted hablaba de clínicas y hablaba de otros elementos, hoteles y demás. ¿Qué hay en el Qué proyecto? buena pregunta. Así es que un ecosistema hay que analizarlo en el todo, ¿no? El estadio con 64 partidos de fútbol no puede tener una infraestructura de esta, con este costo, 300 días vacía. Entonces hay que generar una gran cantidad de actividades alrededor que inviten a que la gente disfrute. Entonces vamos a tener restaurantes, vamos a tener áreas comerciales, vamos a tener una clínica de tercer nivel con especialidad en todos los temas de trauma deportivo. Vamos a tener un hotel de más de 140 habitaciones, un parqueadero subterráneo de más de 3.000 plazas vehiculares, 1.400 de bicicletas, 600 de motocicleta, áreas para patinetas, en fin, lo que buscamos, o el auditorio filarmónico que va a ser casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lo que queremos es, primero, una infraestructura de la ciudad que va a ser transformada para que se quede para los ciudadanos, para que todas las personas puedan venir y disfrutar todos los días de arte, cultura, entretenimiento, comercio, salud, que sea todo un ecosistema para que la gente circule todos los días y así pueda pagarse. Vamos a tener adicionalmente un hub de esports, que es como una tribu urbana muy bonita, que ya no es solamente de una generación, sino hay como 3 generaciones diferentes. Vamos a tener espacios diseñados para cada uno de esos sectores y es un hub completo de esports en donde vamos a tener ahí unas sorpresas muy interesantes. ¿Quiénes hacen parte de la concesión? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, el Pote, que tiene la experiencia probablemente más amplia en producción de eventos y espectáculos tanto culturales como deportivos, que tiene una compañía de producción de eventos de muchos años. Producción de Eventos 911 hace parte del equipo de socios. 2 compañías constructoras, Concéntrica, Promciviles, muy interesantes, acostumbradas a construir parques, por eso hablábamos de este tipo de centros de entretenimiento y de esparcimiento de la ciudad. Tenemos una compañía muy interesante que es Smart Valley, que es una compañía de inversiones de Mauricio Hoyos y su equipo. Tenemos, no quiero dejar a ninguno por fuera, pero porque entonces es súper comprometedor. Pero aquí un socio importantísimo para nosotros, que es el que ha hecho esto en diferentes partes del mundo, la construcción retadora del estadio por partes y de estas estructuras de ingeniería importantes, que es LANIC, que es una compañía española que es socia importante del proyecto, y el combo de ingenieros también hace parte como tal del proyecto. Es un proyecto, fíjate, que ha sido diseñado y ha sido concebido por la gente del medio, no por Y ahí es bien importante entender que... Y obviamente banca de inversión detrás, ¿no? Se contrató empresas muy importantes como L35, que es una empresa de arquitectura que ha ganado premios en el mundo entero y que dentro de sus diseños está haciendo el Santiago Bernabéu, por ejemplo. Está BAC, que es una empresa también española con sede en más de 50 países, que ha hecho ingeniería de gran calado. Es decir, una inversión de estas, lo primero que dijimos es hay que traer profesionales que ya lo hayan hecho, que sepan de esto, porque no podemos gastarnos esa plata solo para probar a ver si funciona. Esto tiene que ver con los que ya lo han hecho y les funciona. ¿A ti qué te gustan las cifras? Nosotros calculábamos inicialmente, trayendo estas compañías, porque lo que dice el Pote es cierto, pues vamos a construir esto, traemos lo mejor que hay. Calculábamos unos 5 o 6 millones de dólares que nos costara preparar el proyecto, vamos en 10 y contando. Ok. ¿Cuál es el cronograma? A los que nos gusta el fútbol, no voy muy seguido al Campín, pero procuro hacerlo. Voy a volver. ¿Cuándo vamos a tener el estadio en construcción? ¿Cómo va a ser un poco ese cronograma y esas expectativas de tiempos alrededor de todo el proyecto? Okay. Importantísimo, como nos contaba el Pote, el fútbol no para, los eventos no paran. Se modifican ciertas operaciones. Los primeros 12 meses se utilizan para 2 cosas fundamentales: el cierre financiero y la obtención de las licencias. Hay que llegar a los diseños de detalle porque las APPs se estructuran en fase 2, en anteproyecto arquitectónico. Entonces ahora vienen 12 meses de licencias
de construcción y todas las licencias que requerimos de cierre financiero a partir del mes 13. Si a diciembre del año entrante, noviembre del año entrante, estamos nosotros comenzando construcción. Y la construcción comienza con la tribuna oriental. Luego, como nos contaba el POT también, vamos a tener el siguiente año, levantamos oriental, el siguiente año hacemos norte y sur, levantamos norte y sur, y luego hacemos occidental y la cubierta. Eso nos toma los siguientes 3 años y medio. Dentro de 4 años y medio ya tenemos todo el complejo construido. Esos números que vemos del estadio es que en paralelo está sucediendo el parqueadero soterrado. El parqueadero soterrado se hace al mismo tiempo que se hace la tribuna oriental. Entonces, cuando terminemos la tribuna oriental y la mitad de la tribuna norte y sur, cuestión de 18 meses de construcción, tenemos nosotros la tribuna oriental, norte y sur avanzados, y tenemos el parqueadero con toda la cimentación de las demás edificaciones. Y lo fundamental del parqueadero ahí es. Y luego ya levantamos las estructuras verticales, que es básicamente es un reto porque vamos a estar en 6 frentes de obra simultáneamente para hacerlo en el tiempo óptimo y que el impacto sea el más rápido posible para que todos los que soñamos con tener un estadio, tener esta nueva arquitectura para la ciudad, pues la podamos ver y no se vuelva lo de siempre de, bueno, ¿quién será el que va a poder ver esto? No, pues la idea es que en 5 años podamos verlo. Usted mencionaba el tema del distrito y lo que le va a quedar al distrito. A mediados de año, ustedes me corrigen, tuvieron ya la firma con el IDRD y con el alcalde de todo este proyecto. ¿Qué le va a quedar al distrito? Le queda solamente una obra por 1.5 billones de pesos, que en términos corrientes pues, es un dineral cuando la entreguemos. Todo el incremento patrimonial, toda la obra es del distrito. Nunca deja de ser propiedad del distrito. El dueño es como cuando uno le alquilan un lote y tú no le haces unas mejoritas, solo que estas son un poquito más grandes. Entonces, inicialmente le estamos incrementando el patrimonio de la ciudad en 1.5 billones de pesos. Adicionalmente, por los primeros años y mientras se recupera la inversión, el 1% del ingreso bruto, sin correr ningún tipo de riesgo, es del IDRD, y una vez se llegue a la recuperación de la inversión, eso en términos técnicos del valor presente de los ingresos esperados, en ese momento se activa, se dispara un nivel de ingresos que llega al 23.6% de los ingresos brutos para la ciudad. Adicionalmente, estamos hablando de 3.000 metros cuadrados de oficinas para el IDRD. Las oficinas del IDRD se transportan allá. Nosotros vamos a asumir todo el costo. Vamos a crear la sala de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 200 metros cuadrados, más camerinos, más el cuarto de instrumentos, poco más de 350 metros cuadrados en todo, que esos son bien especiales. También se los transferimos a la ciudad. Eso adicionalmente pues, de las cifras que hemos hablado, ¿no? De las cifras de incremento de empleos, de las cifras de incrementos en los ingresos y en la generación de oportunidades de trabajo para nuestros ciudadanos. Y yo lo redondearía diciendo que una de las cosas que más vamos a dejar para la ciudad es una infraestructura nueva, moderna, que debe ser orgullo para los bogotanos, que se vuelva como ese punto central de la ciudad y que es de los bogotanos y que le aporta a los bogotanos, ¿no? Este es un proyecto que no es solo de esta alcaldía, sino que viene ya de tiempo atrás. ¿Cómo ha sido ese manejo con todos los alcaldes? ¿Con quiénes arrancaron? Nosotros arrancamos con Peñalosa. La época del doctor Peñalosa empezamos a hacerlo en el IRD con Orlando Molano, que era el director. Que hoy está en el IDU. Así es. Con él empezamos a hablar sobre el proyecto. Fue una transición interesante porque, claro, la visión de ciudad que tenía Guillermo Peñalosa era muy diferente a la que tenía la doctora Claudia López, y esa transición nos costó que ellos entendieran y que nosotros entendiéramos sus políticas y pudiéramos entre los dos desarrollar un mejor proyecto. Sin lugar a dudas encontramos gente abierta, dispuesta, y con ellos construimos durante 4 años todo el proceso de prefactibilidad, factibilidad, de factibilidad, validación, de validación, casi que ya al momento de entregárselo a Carlos Fernando Galán para la firma. Durante ese proceso
fueron todo el tema de hablar con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hablar con los equipos de validación y todo esto. Y ahora con Carlos Fernando Galán estamos en ese empalme, ese entender. Ellos llegaron desde el primer día diciendo, nos encanta el proyecto, queremos el proyecto, pero espérenme, lo entiendo, espérenme, lo vemos, veamos los números, veamos el contrato, veamos todo, y eso es el proceso en que vamos hasta y de ahora. paso llegamos a un estudio que, digamos, con un acuerdo con el señor alcalde para llevar el estadio a 50.000 personas. Ok, esa es la capacidad que va a tener. Así es. En ese momento, ¿cuánta es la capacidad del estadio? 33.900, pero no cumple ninguna norma técnica. Es decir, el estadio de hoy en corredores, anchos de corredores, espacios de circulación, puertas de acceso, todas las normas NSR 10, NFPA, NTC, no cumple las normas. Si el estadio que tenemos hoy lo hiciéramos cumplir las normas técnicas, sería por ahí para 22.000 personas máximo. Y vamos a tener un estadio de 50.000 cumpliendo todas las normas. Es decir, es un estadio el doble de grande de lo que tenemos hoy. Hicimos ese análisis. Uno hace en este tipo de proyectos una matriz multicriterio. Entonces, claro, lo primero que uno analiza es, porque estructuralmente el estadio no estaba mal. El estadio no está mal en estructura. Hicieron unos ajustes en la estructura muy bien hechos en su momento. Pero a nivel de cumplimiento de normas de evacuación, normas de seguridad, no cumple. Entonces nos salía realmente inviable mantener el estadio actual, por lo que se toma la decisión de invertir unos pesos más y tener un estadio nuevo. Y ahí hay un punto bien importante y es la cubierta, porque hacer una cubierta es bastante costoso, pero la mejor manera de proteger la grama y hacer que el fútbol y los conciertos puedan coexistir era protegiendo y controlando de mejor manera la grama. A 2.600 metros de altura, con las precipitaciones de agua que tenemos en Bogotá y con las heladas que tenemos en Bogotá, nos tocaba cubrirlo completamente. Vamos a tener una grama híbrida entre artificial y natural, y vamos a tener la posibilidad de controlar temperatura, cantidad de agua y hacer una grama mucho más robusta. Eso nos contaba Iquiver, que es otro de los socios del proyecto, que es el que está encargado de las gramas tanto aquí como en Barranquilla, que le decían ahora en el Mundial de Fútbol Femenino: esto es Bogotá a 4 grados centígrados y luego a 20 grados centígrados, eso a la grama le hace un daño enorme. Entonces ahí tenemos afortunadamente dentro del equipo al socio que está absolutamente dedicado a estudiar gramas en el mundo para traer la mejor grama. Incluso vamos a ir a Tennessee, donde se están estudiando las gramas nuevas para el Mundial, para ver cuál es la mejor grama que tenemos nosotros. Ya vimos el desafío político. ¿Cuáles son los otros retos que tiene el proyecto? Son muchos, son muchos. Uno de los más importantes será todo el tema constructivo, porque es que la construcción tiene unos impactos, sin lugar a dudas, y tendremos que entrar en un relacionamiento con la comunidad, entrar en un relacionamiento con la ciudad y con cada una de las entidades para que entre todos hagamos. Nosotros vamos a cumplir con tener las mejores intenciones, hacerlo en el menor tiempo posible, hacerlo de la manera más prolija posible, pero de todas maneras debemos tener una conciencia de que para poder desarrollar y llevar nuestra ciudad a un siguiente paso, habrá que vivir esa transición, ¿no? Eso se llama silencio administrativo positivo. Yo creo que uno de nuestros grandes retos es el cambio. Cuando hablamos con los actores involucrados, con los normales clientes del Estado, es que nosotros no lo vemos como clientes, sino como parte de la cadena de valor. Cambiar un poco y tener ahora un socio privado al que a nosotros nos hacen una vigilancia un poco estricta. Más de 400 indicadores de operación y de servicio tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos los ojos del distrito en indicadores de servicio, indicadores de gestión. Esto fácil no tiene nada. Y obviamente vamos a tener que ser estrictos también en el cumplimiento de las normas. Eso, pues, en Bogotá venimos de un poco más relajados. Los ciudadanos vamos a tener que comportarnos un poquito diferente. Vamos a tener muchísima tecnología para ayudar con temas de seguridad. Digamos que el cambio va a ser uno de los retos importantes. Otro de los retos, sin duda alguna, es cuando se genera volatilidad cambiaria. Otro de los retos es cuando se genera volatilidad en la confianza inversionista. Hablábamos ahora, el sector del entretenimiento afortunadamente es jalonador, pero no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
es jalonador de la economía. Entonces, cuando nosotros vemos que se disminuyen las inversiones en algunos sectores como la construcción, como incluso otros proyectos de infraestructura, y este es un proyecto de infraestructura que adicionalmente está relacionado con el sector que está jalonando la economía, pues nos ayuda a tener ese atractivo para los inversionistas. Eso está sobre la mesa, gracias a Dios. Tenemos muy buena aceptación de la banca local, muy buena aceptación de la banca internacional. Las embajadas han sido súper promotoras del proyecto, especialmente 2 embajadas que han sido muy cercanas al proyecto. Como te decía, eso nos ayuda a mitigar un poco lo que sí realmente nos afecta a nosotros, que son las incertidumbres que se generan. Esas volatilidades que generan incertidumbre nos afectan negativamente. Afortunadamente, pues nuestro proyecto es un proyecto que tiene todo el respaldo de la administración distrital, es un proyecto de la ciudad, es un proyecto que viene con 3 administraciones respaldándolo y pues así lo están viendo los inversionistas, ¿no? Déjeme detenerme ahí un poco y es, ya lograron cierre financiero y se lo pregunto porque estamos precisamente en esa volatilidad. Un dólar que se está moviendo como una montaña rusa, unas tasas de interés que si bien vienen bajando, todavía están altas, que lo mismo pasa con la inflación. ¿Cómo está ese cierre financiero? Bien, un cierre financiero siempre es complejo. El que diga que un cierre financiero es fácil, pues no ha hecho un cierre financiero, menos de un proyecto de esta envergadura. Afortunadamente, el cierre financiero comienza con la firma del acta de inicio. O sea, nosotros tenemos los próximos 12 meses. Nosotros la verdad es que hace 18 meses comenzamos con esto. Contratamos la firma número 1 del mundo que nos ha apoyado a nosotros en el desarrollo de la estructura para el cierre. Vamos muy avanzados. ¿Con quién están? Que no digamos nombres todavía, porque tenemos unos acuerdos de confidencialidad un poquito enormes, pero hay varios interesados, afortunadamente, no solamente en entrar a apoyar a los socios con deuda, sino también quieren entrar con equity. Entonces está muy divertido, es mucho trabajo. Creo que el que menos trabaja como 14 horas diarias, pero afortunadamente estamos en el sector que es y vamos por el lado que es. El cierre financiero va a estar mucho antes de lo que lo exige el contrato. ¿Para cuándo lo tienen previsto en el contrato? El contrato dice que debe estar hacia octubre, noviembre del año entrante. ¿Y ustedes lo piensan tener? Nosotros esperamos tenerlo muchísimo antes. Ok. Muchísimo antes. Le preguntaba ese tema económico y macroeconómico y usted dio una puntada muy importante con el tema de la incertidumbre. Cuando uno mira los indicadores macro del país, hay sectores que están muy golpeados, el crecimiento hasta ahora está sacando la cabeza, pero hay un tema que es fundamental, que es el tema de la inversión. Y la inversión no crece, está en terreno negativo hace muchos trimestres. ¿Qué pasa con la incertidumbre que generan anuncios, por ejemplo, como los del gobierno en materia de cambios, de regulación? ¿Qué tanto le puede impactar al proyecto? A nosotros definitivamente nos impacta. El proyecto no es hoy, el proyecto llevamos 7 años con él, el proyecto ha tenido una serie de volatilidades a lo largo de su historia y para eso en el modelo financiero tú tienes unas sensibilidades y corres el modelo en escenarios de alta incertidumbre, de baja incertidumbre, en escenarios de un dólar alto, en escenarios de un dólar más apropiado para una parte del negocio. Porque hay otra parte del negocio, hay ingresos indexados al dólar. Entonces lo que nosotros procuramos es mantener de alguna manera un balance de los ingresos indexados a la moneda relacionada con el gasto o con la financiación. Eso te ayuda a tener un poco de cobertura del riesgo cambiario. Eso por un lado. Por otro lado es que los proyectos de infraestructura son proyectos a muy largo plazo. Entonces todos tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre del momento. Todo gobierno va a tener incertidumbre de alguna manera, todo gobierno porque va a llegar con cambios y vamos a tener momentos favorables y desfavorables. La ventaja de los proyectos a 30 años es que en un escenario completo está controlado. El inversionista de infraestructura está acostumbrado a eso, están todos los que estamos involucrados en el proyecto acostumbrados a proyectos de largo plazo, luego simplemente haces unas valoraciones de esos riesgos, los incluyes en tu modelación y trabajas para que no sucedan cosas negativas. Voy a poner un ejemplo extremo y es un poco lo que ha pasado con el metro y un poco la visión que tenía el presidente Petro en su momento cuando era alcalde versus lo que terminó siendo. El proyecto, entre comillas, está blindado para que no tenga cambios de futuras administraciones que quieran hacerle ajustes, que le parezca que el árbol no va aquí sino va allá. Tremenda pregunta.
Colombia tiene, como lo decíamos ahorita, una ley de APPs probada, comprobada. Hay algunos gobernantes que han tratado de modificar las condiciones, las condiciones del contrato de concesión bajo el mecanismo de APP dan seguridad jurídica al inversionista. Este es un proyecto adicionalmente que es una iniciativa privada sin recursos públicos. Al no tener recursos públicos y todos los recursos venir del privado, no hay un riesgo directo de los recursos públicos. Siempre va a haber obligaciones contingentes o no, y eso también se analizó por parte de la Secretaría de Hacienda, se emitieron conceptos por parte de la Secretaría de Hacienda, pero realmente digamos que estamos estabilizados en ese sentido. Hemos visto últimamente anuncios acerca de un negocio como el tema de entretenimiento que viene creciendo y hay una oferta que también viene creciendo. Vimos ahora el Distrito Verde, hay unos nuevos centros a las afueras de Bogotá, en fin. ¿Hay mercado? ¿Hay cama para tanta gente? Claro. Lo primero para que entendamos es, en nuestro proyecto, si bien tiene temas de actividades culturales, gran parte de nuestro ejercicio es encaminado en el fútbol. Lo otro es, nuestros artistas o las actividades que se van a hacer serán de gran formato y esta es una infraestructura de la ciudad y es una infraestructura permanente para la ciudad. No somos una alternativa que tiene un tiempo determinado o que son actividades pues no temporales sino permanentes. No, nosotros somos un ejercicio totalmente permanente para la ciudad, es un ejercicio que en su arquitectura, en su ingeniería y en todo lo que estamos desarrollando, pues lo que quiere invitar es a que se vuelva el hub turístico de la ciudad y que desde ahí se desprenda para cada una de las actividades culturales que haya en la ciudad. Seguramente habrá cama para tanta gente porque el mercado del entretenimiento hoy sigue siendo muy sólido y Colombia se ha vuelto un corredor bastante interesante en muchas de las arquitecturas. Nosotros estamos desarrollando 4 o 5 veces más actividades culturales que en el 2019. Eso es unos números impresionantes. ¿Cómo queda la relación con los equipos? Es decir, Millonarios y Santa Fe que hacen uso del estadio, ¿las condiciones les cambian o que se quedan iguales? ¿Cómo va a ser un poco esa relación? Es una muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que, de hecho, como se los planteamos también a los presidentes de Millonarios y de Santa Fe, para que el ejercicio siempre sea positivo para los equipos. Es decir, el costo por el alquiler del escenario deportivo no sube. Aun cuando nosotros estamos haciendo las inversiones, estamos generando otras ventanas de ingreso. Ventanas de ingreso que no habían sido explotadas y que se pueden explotar claramente. No somos ningunos genios, no, nosotros fuimos por el mundo recorriendo, investigando cómo es que se están haciendo los estadios en el mundo y pues sin ninguna sorpresa, tú vas a ver cosas que se aplican en Londres, cosas que se aplican en Estados Unidos, en Singapur, y aquí lo que hacemos es diseñarlo para Colombia. Entonces a los equipos las condiciones económicas no les van a cambiar para nada, de hecho van a tener unas cosas adicionales muy interesantes. El vestuario de Millonarios, el vestuario de Santa Fe ya propios. Vamos a vestirlos, tú eres local en tu momento, este es tu espacio. Estamos haciendo unos grandes esfuerzos hacia allá para que el ejercicio económico de los equipos siempre esté mejor. Ok. ¿Algún mensaje para la gente que va a tener expectativa frente a lo que viene, pero tiene que aguantarse, entre comillas, 5 años mientras sale? Sin lugar a dudas, lo primero que hay que decir es que debemos vivir esta transformación de la ciudad, debemos seguir enamorados de Bogotá. Bogotá hoy nos está ofreciendo la posibilidad de estar en el momento coyuntural del cambio, donde el metro, donde el estadio, donde hay muchas ofertas para transformar y que nos veamos como debemos ser. O sea, una metrópoli de 10 millones de personas se merece un estadio apropiado, se merece tener una movilidad apropiada y en eso estamos trabajando. Bueno, el mensaje es, vamos a fútbol. Hay que ir a fútbol, hay que ir a apoyar a los equipos. Ese es nuestro gran mensaje. Nosotros vamos a ser los mayores aliados de nuestros equipos para que vengamos en familia. Eso también lo queremos hacer. Que vengamos acá, esto va a ser un ejercicio seguro, un ejercicio entretenido, con más cosas por hacer para que vengamos acá. Y como dice el poste, va a haber algunos momentos en donde pues, hay que hacer la construcción. Hay un poquito de paciencia y mucho amor por lo que viene.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación, muy grata. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.